están adquiriendo derechos y el hombre está perdiendo dignidad humana. En agosto, la primera vez que el Papa dio catequesis después de volver de su verano, habló precisamente del tema de la dignidad humana como fundamento de la vida social y se refirió a esto, ¿no? Lo que la pandemia está mostrando es precisamente cómo se ha perdido este tema de la dignidad humana y que se manifiesta precisamente en estas formas, por ejemplo, los protocolos que a veces no atienden a la gente mayor, ¿no? O a los que ya hay como selección para atender en el ámbito de la salud, y la falta de relacionalidad, es decir, esto de no poder despedirse, ¿no? de los familiares y de los seres queridos en una situación tremenda. Vale más la vida de un animal que la vida humana. Es exactamente eso. Vale, el humanimalismo significa eso, ¿no? O sea, una especie de, no solamente de emparejamiento del animal con el hombre, sino casi podríamos decir tiene más derechos el animal que el hombre, ¿no? El hombre pierde su dignidad y la adquiere el animal. Sí, todos somos animales. Algunos más animales Bueno, que otros. Ahora, no sé si vieron, pero por mi casa está lleno de esos carteles, por toda la calle. Todos somos animales, todos somos animales. Yo tengo uno de un chancho que abajo dice persona. Claro. Depende no quién. Humana. Claro. Claro. Bueno, esto en el ámbito ético y jurídico es precisamente una polémica muy actual, es decir, es un planteo donde nosotros como filósofos tenemos mucha más claridad. El tema es que en ese ámbito jurídico no se lo tiene tanto. Ahí postearon un link, así que, bueno, si quieren empezamos con lo que toca hoy para llegar a la década del 30, es decir, entre lo que es este inicio del centenario, con todo este giro hermenéutico que veníamos hablando, de la aparición de, podríamos decir, lo nacional como un gran tema, una búsqueda no ya de lo institucional, sino de lo cultural, de lo valorativo, de lo espiritual, que configure a la Argentina como una nación y que veíamos varias formas de buscar esto, de lo propio a través precisamente de lo espiritual. Estamos en una época en que el influjo de la realidad europea no nos es ajena. Una especie de fin de ciclo marcado por esto que decíamos las primeras clases, del anuncio, podríamos decir, de este acabose de esta etapa, que está reflejado con el pensamiento fundamentalmente de Nietzsche y que realmente hace que la aparición de la Gran Guerra marque el fin de una etapa dorada, que es una etapa imperial, por lo menos dorada para algunos, ¿no es cierto?, que yo les decía que está muy reflejada en cierta literatura, como en las obras de ese premio Nobel que se llamaba Sándor Márai, y también en obras, no sé si habrán leído alguna vez, por ejemplo, obras que tienen que ver con lo que es el fin del siglo XIX y principio del XX, y que marca, digamos, ese quiebre entre, incluso si han visto esta serie Downton Abbey, que también hacia los años 20 plantea constantemente esto de, bueno, esta es una etapa que se acaba, la etapa de cierto estilo de vida, y que aparece otra, y la imagen es, por ejemplo, que una de las sirvientes tiene un hijo en la cama de su patrona, digamos así, y que esa es como una imagen, podríamos decir,
de esta desaparición o quiebre de un momento en donde había, podríamos decir, una división fundamental en lo social y una etapa en que, etapa imperial, Europa hegemónica estaba, podríamos decir, provista en base a sus colonias. Entonces, también en la Argentina eso se refleja de alguna manera. ¿Y qué es lo que está pasando acá en Argentina? Bueno, el ascenso del, por ejemplo, en 1916, de Irigoyen, figura del Partido Radical que representa, podríamos decir, lo popular entendido en un sentido, digamos, epocal, no sería el populismo actual, ni mucho menos, sino que la Unión Cívica Radical era, frente a los conservadores, una aparición, digamos, política de un sector renovado. Esto era lo popular, digamos, una especie de alguna manera, el trasfondo de la crisis de lo que fue el liberalismo del siglo XIX, recuerden lo que era la generación del 80, etc. Y la aparición de lo nacional también se da con algunos autores importantes, por ejemplo, Carlos Ibarguren, que habla precisamente, se refiere mucho a este derrumbe de la civilización occidental. ¿Se acuerdan que yo les mencioné algunas obras emblemáticas en Europa? Por ejemplo, La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, de 1918. Las culturas se desarrollan, nacen, crecen y mueren, y entonces estamos asistiendo a la muerte de Occidente. Y entonces están, podríamos decir, en una etapa de quiebre ellos, y obviamente eso repercute en una época en que todavía el europeísmo estaba sumamente presente, y en una obra que se llama La literatura y la Gran Guerra dice: diríase que nos toca, en suerte, asistir al derrumbamiento de una civilización. Es decir, palabras bastante análogas a las de Spengler. Y al final de una edad histórica, sufrimos en este instante sombrío una inquieta confusión espiritual. Nótese que acá no hay ninguna guerra. O sea, es una especie de, digamos así, copia, repetición de lo que sucede en Europa, de esa filiación que no podemos romper y que por otros motivos nosotros asumimos también como propios. Por ejemplo, esta derrumbe, podríamos decir, de lo que es la visión del siglo XIX con su liberalismo, etcétera, esto que hemos descrito como un giro hermenéutico. Y entonces, hacia precisamente 1916, 1917, con la influencia también de lo que es la Revolución Rusa, piensen que acá va a ir adquiriendo, y ahora voy a hablar brevemente de esto del socialismo en sentido amplio para mostrar, podríamos decir, esto que en el imaginario popular es la izquierda, pero que hay que saber discernir en esto de que llamamos a veces la izquierda, qué es anarquismo, qué es socialismo, incluso peronismo. Son, podríamos decir, variables totalmente diferentes que generalmente lo que hacemos es meter todo en la misma bolsa y caer en una simplificación binaria, derecha-izquierda. Y la verdad que eso tal vez, no sé, en política, pero en filosofía es una generalización. Por lo tanto, está muy lejos de acercarnos a la comprensión del fenómeno en realidad. Pero es lo que suele suceder. Entonces, ¿cómo influye estos cambios, podríamos decir, de Europa occidental y de Europa oriental? Piensen que la Revolución Rusa es en el transcurso
de la Primera Guerra Mundial, o sea, una relación que no sé si alguna vez en sus clases de historia habrán hecho, pero que es un momento precisamente de crisis completa de Eurasia, digamos, de todo el continente. Y es por eso que es muy importante distinguir, podríamos decir, lo que sucede acá de lo que sucede allá, aunque estemos siempre mirando hacia allá. Les voy a decir una breve cita de este citado Carlos Ibarguren, historiador y literato de este momento, reconocido como, podríamos decir, un nacionalista en sentido amplio. Dice: la mentalidad de nuestra generación se ha desenvuelto y nutrido bajo el influjo de la filosofía y de la literatura materialista. Recuerden que la última clase cerramos con el tema positivismo, antipositivismo, o sea, ya estamos enmarcados perfectamente dentro de lo que llamamos el antipositivismo o antimaterialismo. Anegó el alma de la Europa al fines del siglo XIX. El moderno espíritu científico, que nos hizo ver todo a través del prisma desconsolador de la materia, nos enseñó que el determinismo era la ley del universo y nos mostró a la fatalidad como causa de nuestra efímera vida. El escepticismo y el pesimismo abriéronse entonces, atormentando el alma egoísta, sensual y refinada que caracterizó a la época que termina. Es una crítica a la generación del 80, digamos, y de fines del siglo XIX. El siglo de la ciencia omnipotente, o sea, el siglo XIX, el siglo de la burguesía desarrollada bajo la bandera de la democracia, el siglo de los financieros y de los biólogos se hunde en medio de la catástrofe más grande que haya azotado jamás a la humanidad. O sea, se enmarca precisamente en esto que se llamó la Gran Guerra. Piensen que esto lo escribe en 1920, todavía no avisora un panorama futuro. Se ciñe simplemente, podríamos decir, a esto que fue el fin de una etapa tremenda, la guerra, y el inicio de una etapa de una crisis tremenda como son los años 20, a veces reconocidos como los años locos, que culminan con una crisis económica y social tremenda, que fue precisamente esa crisis del 29, que todavía sigue siendo emblemática, ¿no? Y reconocida precisamente en ese imaginario como un derrumbe catastrófico económico, con un altísimo grado de desempleo y por lo tanto una consecuencia social terrible, donde uno ve fotos del año 29, ve colas, especies de colas para ollas populares, ¿no es cierto? Colas buscando empleo, o sea, esa imagen de la gente haciendo cola para comida, para trabajo, para conseguir algo, muestra una crisis originada en el primer mundo, pero con una consecuencia tremenda para el resto de, podríamos decir, del mundo que todavía giraba en torno a este gran hemisferio norte, fundamentalmente Europa. Y por eso Joaquín B. González también había dicho: ni la educación de las escuelas, ni la que viene de la vida han podido destruir los viejos gérmenes, ni menos abatir los troncos robustos que han colocado en nuestros hábitos los vicios, violencias, errores y fraudes originarios de nuestra reconstrucción nacional. Recuerden que él está haciendo el juicio del siglo, así se llama su obra. Obra breve, pero podríamos decir suficientemente fuerte para marcar lo terrible que ha sido para la Argentina ese siglo de 1810 a 1910.
la prosperidad del país como obra de un conjunto de fuerzas internas y externas, inferiores y superiores, antiguas y contemporáneas, no basta para cubrir toda la mercancía ni para fortificar todo lo averiado en las largas jornadas del camino. Las clases diversas de la sociedad, enriquecidas unas, civilizadas otras, y las demás obligadas a someterse al yugo del orden y de la paz, por impotencia o por interés, no han adquirido por todo eso toda la cultura extensiva que hiciera imposible una reviviscencia de barbarie o de desorden, cuando dejasen de pesar sobre ellas las fuerzas que ahora las sujetan o las encadenan. Como diciendo, todo esto que estamos viviendo es resultado de nuestro pasado. En el fondo se trata de una crítica profunda a lo que fue, podríamos decir, el positivismo, el materialismo y el liberalismo, fundamentalmente entendido en términos político y económico, que había, digamos, coronado el siglo XIX. Entonces, frente a esta realidad, a principios del siglo XX aparece también como otra posibilidad lo que llamamos el socialismo. Y el socialismo, originario de Europa, o sea, para nosotros el socialismo es europeísmo, es traído de allá, no es algo, podríamos decir, propio. Todo este proceso, digamos así, de emergencia de un pensamiento que nosotros llamamos vulgarmente la izquierda, socialismo, anarquismo, etcétera, y cuya imagen es la rosa. No sé si alguien conoce lo que es la tradición socialista muy fuerte en la Argentina, viene de Europa, no es propia. Esto es muy importante reconocer. ¿Y cómo emerge acá? Bueno, emerge con la inmigración, fundamentalmente. Y son los inmigrantes europeos los que traen el pensamiento del socialismo, que no tiene nada que ver con el dogma socialista de Echeverría, ni con el socialismo utópico, ni con el socialismo, digamos, de mediados del siglo XIX francés. Esto es, podríamos decir, otra cosa. Esto tiene que ver más con un tinte más bien de tipo político, y que se vincula con el pensamiento de Marx. ¿Se acuerdan que yo les dije que Juan B. Justo en 1909 traduce El Capital, etc.? Pero lo que adquiere fuerza entre nosotros es el Partido Socialista, que coloniza dos grandes sectores. Y atención, uno es los obreros, digamos, las fábricas, el mundo del trabajo en este sentido podríamos llamar industrial. Y el segundo ámbito que coloniza y que todavía lo tiene colonizado es la educación. ¿Por qué? Porque el socialismo cree que precisamente para reivindicar esta justicia social, que podríamos decir que la revolución industrial desbarrancó, es necesaria la educación. La educación es, podríamos decir, el instrumento fundamental. Por eso, ¿qué hacen los socialistas? Fundan bibliotecas. La biblioteca del Partido Socialista, creo que la más importante, está frente a la Plaza de Flores. Actualmente, no sé, debe ser consultada por investigadores, pero en una época fue floreciente. Era una biblioteca muy, podríamos decir, consultada por la gente que pretendía, a través del socialismo, superar, podríamos decir, esta instancia que le había, digamos, venido con la inmigración, de una pobreza material y espiritual, porque fíjense que piensan muchísimo en la educación. Por eso, el gremio, después de los maestros, va a ser mayoritariamente socialista. Vamos a tener muchos maestros y también,
docentes de secundaria, profesores, pero fundamentalmente maestros, son de estirpe socialista. Y esto, de alguna manera, sigue todavía presente en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de Baradel y todo eso y no entendemos de dónde salió, tenemos que reconocer, podríamos decir, esta vertiente, porque explica mucho de por qué tenemos, podríamos decir, este gremio tan fuerte con una ideología que hoy, digamos, la reconocemos fuertemente como, sí, como de izquierda, no sé si a veces la llamamos socialista, o si ellos se reconocen en ese viejo socialismo, pero lo cierto es que provienen de ahí y que tuvo enorme influencia en educación porque consideraban que la única manera, digamos así, de superar esa instancia, podríamos decir, de pobreza, de clase obrera, era la educación. Era el baluarte fundamental para el progreso, para el progreso. Por eso muchos tienen incluso esa denominación, en tanto en sus, digamos, en sus, sí, en sus instituciones, en sus nombres, etc. Y eran fuertemente laicistas, y una característica era que los nombres que les ponían a sus hijos eran nombres que no estaban en el santoral. Por ejemplo, Estrella, nombres que no eran reconocidos, claro, como un signo de identificación. Estrella de la mañana le ponían a la... Claro, exactamente. Sí, sí, era el primero o el segundo nombre, fundamentalmente tenía que ser algún nombre que no fuera del santoral, como un reconocimiento, digamos así, de identidad. Entonces ese era, podríamos decir, una de los insignias, además de esa rosa que siempre estaba presente. Y en medio de esta aparición del pensamiento, digamos, socialista, que iba fundamentalmente en estos dos lineamientos, podríamos llamar los maestros y los obreros, el tema de la educación empieza a surgir con mucha fuerza. La ley de 1880, la ley de educación, lo que llamamos la 1420, esa laica, obligatoria, gratuita, libre, había instituido la enseñanza primaria con estas características, haciendo que todos los ciudadanos argentinos obligatoriamente fueran a la escuela. Por eso hablé tanto de lo que era ese proyecto de educación patriótica que provenía de la generación del 80, o sea, de otra ideología, podríamos decir, pero que realmente lo que buscaba era esta integración. Y en segundo lugar, el tema de la educación superior. La educación superior tenía que estar, según la ley Avellaneda de 1885, creo que es, en manos del Estado. Solo el Estado puede otorgar títulos habilitantes. Es decir, no estaba permitida la educación superior, o sea, las universidades de origen privado. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que avalar, fundamentalmente en las profesiones liberales, que eran la de médicos, las de abogados, los títulos habilitantes, reconocer, avalar esa, podríamos decir, posibilidad que puede tener a través de un título habilitante, tanto un abogado como un médico, de tener derecho sobre la vida ajena, ya sea sobre su, podríamos decir, vida física o sobre su libertad, su vida, llamémosla espiritual. Y por solo el Estado podía ser el que avalara el título habilitante de las profesiones fundamentalmente liberales. Por eso, en 1922 hay un intento del surgimiento de Universidad Católica que fracasa porque la ley Avellaneda no autorizaba la creación de universidades privadas y debe cerrar. O sea que la universidad privada, lo vamos a ver después, recién va a aparecer hacia fines de los años 50. Pero mientras tanto,
esta educación pública, podríamos decir de carácter así, laicista, estatal, etc., tiene una gran convulsión. Por eso hablamos de la reforma de 1918, los famosos reformistas. ¿Qué pedía esta revolución estudiantil? Que es una revolución modelo en el mundo porque es, podríamos decir, germen de otras revoluciones estudiantiles. Incluso se considera que el mayo del 68, digamos, tiene sus antecedentes en esta reforma, y que la reforma además fue, podríamos decir, continuada por otros países en esta búsqueda de renovación estudiantil. ¿Qué pide? En primer lugar, como la educación era pública, gratuita, imagínense hijos de inmigrantes, pero no estamos hablando fundamentalmente de ese sector inmigrante, estamos hablando de Córdoba, la docta, la ciudad de la universidad emblemática. La Universidad de Córdoba era más importante que la de Buenos Aires, y muchas familias de Buenos Aires mandaban a Córdoba a estudiar a sus hijos, porque era considerada, podríamos decir, más tradicional, mejor, y esto fue incluso después de la reforma, la ciudad de los estudiantes. Córdoba era, podríamos decir, por eso llamada la docta. ¿Qué pretende entonces este movimiento estudiantil? Este movimiento estudiantil nace fundamentalmente, según las interpretaciones así, podríamos decir, más profundas, actuales, como una prolongación del modelo de la generación del 80. O sea, a pesar de que es 1918 y hablamos de todo este cambio, bueno, como que la reforma se inscribiría, digamos así, dentro de la ideología de los 80. Pide cursos libres. ¿Qué significa? Esto que necesitamos actualmente, a veces, sobre todo en universidades privadas, de asistencia obligatoria, impedía que la gente que estudie y que trabajara pudiera estudiar. Y si te pretendía hacer una educación pública para todos, tenía que tener cursos libres. Y entonces una persona que quisiera estudiar podía ser eximida de la presencialidad, dar la materia libre, ni siquiera online en esa época, era directamente libre, estudiar por sus propios medios. Lo segundo que pedía era la participación de estudiantes en la dirección de la universidad. De dos maneras, con la creación de lo que se llaman los centros de estudiantes, que ustedes sabrán que son cada día, o han sido cada día más, podríamos decir, poderosos en la universidad pública, y que incluso pueden llegar a destituir un rector, por decir, ¿no? Y participar además activamente en las reuniones de directorio, ¿no? O sea, realmente han tenido y tienen mucha influencia. Actualmente está un poco más menguada por la crisis, sobre todo en este momento, que, bueno, en este momento de pandemia, una crisis debida precisamente a que la universidad pública frente a la privada no pudo, ¿no? Responder a esta, podríamos decir, afrenta de la educación digital. 45.000 alumnos de golpe dejaron la universidad este año porque, bueno, el sistema colapsó para la universidad pública, no pudieron hacer frente a esto, las universidades privadas, porque tenían otros números, podríamos decir, y otras posibilidades tecnológicas, respondieron de mejor manera, pero la universidad pública no pudo. Entonces, este es el segundo pedido. Y también piden, obviamente, los concursos. Los concursos son muy importantes. ¿Por qué? Piensen que esto es plena época, podríamos decir, irigoyenista. Y casualmente la reforma se sanciona un 11 de septiembre, o sea, un día emblemático para la educación. ¿Qué piden? Que los profesores sean designados por concurso. Significa que el profesor titular
que generalmente era una persona bastante mayor, designaba en su cátedra a sus hijos, sus yernos, su sobrino, su amigo, su socio, etcétera, con lo cual las cátedras estaban, podríamos decir, cercadas en manos, podríamos llamar una endogamia académica. Y entonces no se abrían ni en posibilidades, podríamos decir, personales, ni tampoco ideológicas, y esto hacía que se considerara que la Igual, universidad era elitista. profesora, una cosa. Es un mundo, tal vez no en cuestiones endogámicas, o sea, no que nombran a toda su familia, pero sí Sí, que cursos en general tienen fama de estar un poquito dibujados y de que misteriosamente siempre los ganan el que entró a la cátedra y sigue la línea de la misma cátedra de toda la vida. Por lo menos en las universidades públicas, en algunas universidades públicas, pero ¿no? eso se llama el gancho, es decir, que cuando hay un concurso, ya viene, podríamos decir, pero esto es la corrupción del sistema. Pero supuestamente cuando la reforma propicia estos concursos, lo que quiere es que no se hiciera, bueno, en esa época como no había, eran concursos, eran designaciones, podríamos decir, personales, era esto, un gancho, pero de otra manera. Ahora el gancho es de otra forma. O sea, a través de un concurso se hace el gancho. Antes el gancho se hacía sin concurso, ahora se hace con concurso. Y de esto te puedo dar fe yo. En las universidades privadas es así, vos te presentás a un concurso y ya están, aunque vos tengas, por ejemplo, en un concurso que yo me presenté, yo tenía doctorado, tenía el proyecto premiado y todo, y pusieron a dos que realmente lo pusieron porque querían que se jubilaran esas dos personas. Es decir, el motivo te diría que hasta era un motivo humano, ¿no? Para que se jubilaran con un cargo superior. Y no hubo forma, es más, yo después de eso no me presenté más en universidades nacionales, porque uno de los miembros del tribunal se enojó porque, claro, yo tenía comparativamente más méritos, podríamos decir, formales, como un doctorado, un proyecto, etcétera, y no quisieron, porque claro, las dos personas que cubrían los cargos se tenían que jubilar. O sea que en eso, viste, yo te lo digo humanamente, lo comprendo completamente, pero ya venían adjudicados. Y entonces este hombre del tribunal se peleó y le pidió a la universidad que no le llame más porque le pareció una injusticia terrible. Dice, yo les dije que no iba a participar nunca más. Bueno, me hizo participar en otras cosas como para compensarme. Y al final lo que generé fue, primero, no obtener el cargo porque se lo adjudicaban nosotros. Yo podía, sí, hacer el reclamo dentro de 3 días. Tenía que ir por la vía jurídica. Y la verdad que no. Pero, digamos, ya estaba asignado, y esto es así permanentemente, casi siempre, digamos, es muy difícil que no suceda. Claro, porque tengo entendido que Pero, hay como una última instancia, ¿no? O sea, como que uno, no es solamente los elementos formales, sino que hay una última instancia donde entre los que aprobaron los elementos formales eligen el que quieren, básicamente. O sea, con un criterio claro, porque por eso arbitrario. se llama el gancho, que ya viene como con la designación. A fulano y a fulano los tenés que designar y los demás dejalos esperando, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de primero, 1918, sin concursos, o sea, este gancho, por eso digo, venía sin el concurso. O sea que la idea, podríamos decir, era que la universidad fuera más abierta, hablando sobre todo en términos académicos e ideológicos, es decir, la posibilidad de concurso, por lo menos en principio, supuestamente, abre a que otros de otras corrientes puedan acceder a una cátedra en distintos cargos. Pero bueno, la cuestión es que fue así. Y esto era entonces lo que pedía la reforma.
Y precisamente en 1918, un 11 de septiembre, entonces se sanciona esta famosa reforma universitaria que va a tener influencia en prácticamente casi todas las universidades del mundo, en muchas universidades. Un modelo, podríamos decir, que pretendía salir de elitismo, y no solo en un sentido social y económico, sino también en una cuestión, podríamos decir, ideológica, ¿no? Para que no se concentrara, podríamos decir, una sola manera de pensar en la universidad. Esto es 1918. Deodoro Roca, no sé si alguna vez escucharon el nombre, fue uno de los que propició esta reforma, que por supuesto tuvo una gran adhesión, fundamentalmente de sectores más progresistas, etcétera, y fue obviamente mal vista por sectores más conservadores. Piensen que Córdoba era un lugar, a pesar de tener siempre, podríamos decir, estas participaciones así revolucionarias como la Reforma, el Cordobazo, etcétera, es un lugar donde se da también un profundo conservadurismo. O sea, podríamos decir que en Córdoba tenemos las dos vertientes, la reformista también y la fuerte. Este hecho fue fundamental, podríamos decir, en la cultura universitaria. Fíjense que los carteles decían: fuera la reacción de la universidad, abajo el estatuto, porque el estatuto universitario era lo que les impedía esa participación. Y obviamente les dije que esta reforma está impulsada, podríamos decir, ideológicamente por todo lo que tiene que ver con el movimiento, digamos, reformista, también el socialismo. A los 75 aniversario, Esteves Güero, que era un diputado socialista por Santa Fe, precisamente sigue elogiando, o sea, es un hecho que todavía hoy tiene un enorme reconocimiento dentro de lo que es la cultura argentina. En 1918 se celebraron los 100 años y seguían, digamos así, de alguna manera reconociendo la importante participación que tuvo esta reforma en la vida cultural argentina. Es decir, no es un hecho aislado, una especie de manifestación, sino que esto fue un antes y un después en la universidad y dejó una huella profunda en la Argentina y el mundo. Dice Esteves Güero: las grandes universidades en la historia de la humanidad no lo han sido por sus índices de rendimiento económico, sino por las ideas que daban a conocer, por los principios que de ella emanaban, por los avances filosóficos y de las ciencias. Este es un tema, ¿ven? O sea, la reforma se jacta de no haber sido un tema, podríamos decir, que tuviera que ver con cuestiones materiales, económicas, de rendimiento, etcétera, sino que fue movilizada por cuestiones ideológicas, y que esas cuestiones ideológicas tenían que ver con el avance del pensamiento y de las ciencias. O sea, los reformistas se consideraban progresistas. ¿Qué significaba esto? Avanzar en el plano de las ideas y de las ciencias. Muchas veces se ha equivocado la senda. En lugar de formar cerebros, nos hemos creído que el problema era llenar cerebros, y hemos computado la fase informativa en cambio de computar la actitud crítica, generadora de ideas, de inquietudes y de respuestas a nuestras necesidades espirituales y materiales. Por eso, cuando hablamos de los socialismos, es importante tener en cuenta en el pensamiento del socialismo esta clave fundamental, que es la educación. Por eso la importancia
se le da hizo que muchos de ellos tuvieran vocación docente y que fueran maestros y que participaran activamente, podríamos decir, en la docencia. Entonces, cuando a veces vemos que hay, digamos, distintas vertientes en la docencia, a veces de dónde vienen, bueno, entender que vienen de acá. Obviamente que estos docentes socialistas no tienen mucho que ver con los actuales, la realidad es esa, es decir, en general eran hijos de inmigrantes, trabajadores, gente que muchas veces trabajaba de día y enseñaba de noche. Había entre muchos de esos maestros, eran obreros, que tenían 2 trabajos para sobrevivir y mantener a su familia, pero que consideraban que esta clave de la educación era fundamental para el progreso. Por eso tuvo, podríamos decir, mucha presencia a principios de siglo. ¿Dónde quedó todo esto, digamos, de esta fuente socialista? Bueno, mucho de ella va a desaparecer con el peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo va a absorber mucho de este socialismo, y entonces va a perder mucha fuerza. Ustedes hoy verán que muchas veces, por ejemplo, los partidos que se presentan en las elecciones como partidos socialistas sacan pocos votos en general. Son minorías. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué pasó con todo eso? Bueno, después esto lo vamos a ver después recién, cuando venga el peronismo, que habla de los trabajadores, etcétera. Claro, el socialismo, y eso lo va a decir mucho Perón, no es nuestro, es europeo. Es un ideario, podríamos decir, como diría Alberti, exógeno. No tiene que ver con nuestra identidad. Por eso, más bien responde, piensen que los socialismos aparecen en Europa con la sociedad industrial en los países industrializados. Y nosotros, si bien teníamos aspiraciones, no éramos un país industrializado. Entonces, obviamente, tampoco era, podríamos decir, una clave nuestra. Esto es muy importante que lo entiendan, porque muchas veces tendemos, por desconocimiento, a encerrar todo dentro de la misma bolsa, digamos así, ¿no? Y la verdad que a veces es bueno distinguir ciertos matices. El peronismo va a ser muy distinto del socialismo, por empezar, va a decir el socialismo es europeo, esto es un socialismo argentino, si llamamos socialismo al peronismo es otra cosa, o sea, va a marcar sus profundas diferencias ideológicas, sobre todo en torno a esto de la procedencia, podríamos decir, de otra fuente. Esto va a ser muy claro. Entonces, este tema de la reforma, que yo les dije que era sumamente importante porque lo que va a producir es precisamente una búsqueda, sobre todo en los estudiantes, de un perfil nuevo. Ya no va a ser el estudiante el hijo de una familia tradicional que por sus posibilidades sociales y económicas estudia, sino que va a ser una universidad que pretende ser abierta a todos, a los también trabajadores, a los hijos de los inmigrantes, al que no puede pagar, y que también tenga una, podríamos decir, amplitud de tipo ideológico, es decir, que haya distintas cátedras, que no estén, podríamos decir, siempre las mismas figuras en las cátedras, sino que haya distintas vertientes. Y esto es algo que repercute también en la Universidad de Buenos Aires, pero recuerden que se originó en Córdoba, es de Córdoba y no de Buenos Aires, pero porque Córdoba se consideraba, podríamos decir, el bastión fundamental del mundo universitario. Y ahora, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les referí la llegada de Ortega,
y de todo el tema de, digamos, el pensamiento alemán, como una especie de bagaje antipositivista. ¿Se acuerdan que Coriolano Alberini decía, no sabíamos bien cuál era la corriente de Ortega, pero era antipositivista, y todo lo que trajera Ortega nos parecía bien porque nos servía para compartir el positivismo? Fuera Kant, fueran los neocantianos, fuera el mismo Berzón, y va a traer a Berzón, a Husserl, y aparece con mucha fuerza un tema que va a quedar muy incrustado en la filosofía y en la literatura argentina, el tema de la conciencia, que algo les nombré respecto de lo que había significado Brentano, que era, ¿se acuerdan?, un dominico de vertiente, podríamos decir, escolástica, y que va a ser profesor de dos grandes maestros europeos, de Husserl y de Freud, y va a hablar de la intencionalidad de la conciencia. Y entonces la conciencia va a ser precisamente un tema que tanto la literatura, piensen por ejemplo, Borges va a hablar de todo este tema, pero la verdad es que no podemos salir de nuestra conciencia. Como diciendo, la vida humana se dirime en nuestro interior, en nuestra conciencia. Esto que habitualmente llamamos a veces inmanentismo, etcétera, que no es tan fácil, en el caso de Husserl, ubicarlo dentro de ese inmanentismo. La misma Edith Stein tiene toda una obra dedicada a demostrar que Husserl no cae en el inmanentismo, que Husserl busca ser un nuevo positivista, precisamente crítico del idealismo alemán, y por lo tanto buscador de esto a las cosas, que es lo que va a utilizar Ortega como frase para los argentinos. ¿Quién fue este profesor de Freud? Te lo escribo. Franz Brentano. Después, si quieren, les participo un trabajo sobre Brentano de el profesor Vuela, no sé si lo conocen, que bueno, creo que tuvo COVID, se recuperó, ya está bien, y que siempre se dedica a temas así, que a veces en el imaginario quedan, filosófico, quedan como borrosos. Entonces él hace sus precisiones, tiene un trabajo sobre Franz Brentano. Y entonces podríamos decir, profesor de vertiente aristotélico tomista de Freud y Husserl, marcaría, al padre Leocato también le gusta marcar mucho esta línea de continuidad entre el mundo clásico y moderno, precisamente a través de Franz Brentano. Y otros consideran que Brentano, podríamos decir, traicionó al pensamiento clásico con su intencionalidad de la conciencia, ¿no? Bueno, ahí es un tema en disputa. Yo tengo lecturas, pero no tengo un juicio capaz de, o sea, no soy capaz de juzgar las lecturas que he hecho sobre si Husserl realmente cae o no, queda atrapado, podríamos decir, en el mundo de la conciencia, o buscando salir de la conciencia, porque realmente lo que dice Stein era que por lo menos esa era la intención de Husserl. Entonces, si bien no define si lo logra o no, dice que lo que quiere hacer Husserl es salir de ese mundo de la conciencia. Hay una filósofa contemporánea que opina así también. Creo que el apellido empieza con S. Sodor, creo que algo así. Sí, Alcira Sodor, debe ser. Alcira, profesora de antropología. Sí, de historia contemporánea. Pero sí, historia ella. Contemporánea. Ajá, sí, lo vimos el año pasado. Un poco así. Yo, la verdad que estoy en esa línea, en mi modesta, o sea, como no soy especialista en tema, no puedo, no me siento capaz de dar una definición sobre esto, pero lo que les muestro es precisamente la temática, la problemática, y bueno,
las distintas posiciones. Realmente Edith Stein considera que su maestro buscaba un camino de salida. Piensen a principios del siglo XX, el tema de salir de alguna manera, como lo planteamos en las primeras clases, de Hegel y del idealismo, era el tema fundamental de la filosofía. Y entonces, o se caía en vitalismos o en inmanentismos, ¿no? El tema de, bueno, quedar atrapados así en la propia subjetividad, cuando se intentaba salir, igual se quedaba, como muchos lo responsabilizan a Husserl. Lo cierto es que, bueno, la fenomenología, más allá de su pensamiento filosófico, y este pensamiento trae, podríamos llamar, una nueva forma de sentir, una nueva sensibilidad, y no en un sentido solamente de lo sensible, sino de lo intuitivo, podríamos decir, ¿no? Una cultura nueva. Lo cierto es que todo este tema de los hechos de conciencia, de la conciencia, invade fuertemente la literatura y empieza a invadir también la filosofía. Es decir, la fenomenología va a, podríamos decir, a irrumpir con mucha fuerza. Porque se la ve como una forma, claro, la conciencia es inmaterial y por lo tanto antipositivista seguro. A un fenomenólogo no se lo puede acusar de positivismo, precisamente. Pero bueno, la cuestión es que dentro de, digamos, estas vertientes que buscan cierto progresismo dentro de lo que es la educación superior, para salir de ese corset elitista, que ya les digo, no es solamente una categoría sociocultural, sino también una categoría mental. El hecho de poder abrir también a otras, podríamos decir, perspectivas. Y entonces estos años 20 aparecen como años, podríamos llamarlos complejos, pero movidos también, ¿no? Porque bueno, después de estos cambios, ¿se acuerdan? Les mencioné las grandes visitas del conde de Keyserling, del mismo Ortega, también en ciencia de Einstein, ¿no? Y bueno, esto que Ortega nos decía, argentinos a las cosas, que era la frase predilecta de Husserl. ¿Por qué a las cosas? Porque él quería salir del idealismo, esto lo cita bien Edith Stein, y entonces volver a las cosas, y llamó incluso a la fenomenología, Husserl, nuevo positivismo. Así que era por un lado antipositivista, pero quería un positivismo nuevo, digamos, o sea, una forma de volver a la realidad y no quedarse aprisionado en la conciencia. Y todo esto entonces también está atravesado, podríamos decir, por los temas, podríamos decir, que tienen que ver con lo social. Porque ¿se acuerdan que decíamos lo importante que había sido para todo lo que es el movimiento migratorio y también los nacionales, todo este tema de la cuestión social, en donde va a irrumpir este socialismo, podríamos decir, europeo, y me olvidé de mencionarles que tenían incluso una editorial muy importante, para que vean la importancia que le daban a la educación, que se llama Editorial Claridad, que era una editorial, podríamos decir, de los años 20, 30, 40, de una producción, podríamos llamar filosófica, bastante importante. No sé si alguna vez alguien les mencionó esto de la Editorial Claridad. Y en cuanto a pensadores del socialismo, está un famoso pensador que se llama Georges Sorel, y los años de Georges Sorel son 1847-1922,
este autor, que también es considerado de enorme influencia europea, tiene una obra que se llama Reflexiones sobre la violencia de 1908. ¿Por qué? Porque este autor influye sobre lo que va a ser no solo el socialismo, sino este movimiento que después va a tener, o sea, más allá del pensamiento, un movimiento político, que es este que les dije que después va a quedar como disuelto en cierta manera, o por lo menos reducido por el peronismo, que va a ser el movimiento anarco socialista. O sea, la palabra anarco, que tiene obviamente un tinte, podríamos decir, más fuerte que el del socialismo, de alguna manera en la movilización política aparece con el socialismo y los dos se inspiran, podríamos decir, para que vean el europeísmo de esto, en este autor de esta obra que tuvo enorme influencia en 1908 sobre la violencia. Recuerden que, por ejemplo, el atentado de Sarajevo fue un acto violento, podríamos decir. Esto de tirar bombas, que fue, lo veíamos en el centenario, etcétera, bueno, venía de esta, podríamos decir, vertiente, que consideraba que la única manera de cambiar era a través de la violencia. Es una de las primeros, podríamos decir, formas de pensamiento del siglo XX, donde la violencia, después vamos a ver que más adelante, ya en los años 70, va a ser, podríamos decir, distinta, pero a veces algunos consideran que esto fue un antecedente. La cuestión es que, podríamos decir, esto, ya les digo, cuando llega el peronismo se diluye completamente. ¿Dónde emerge todo este movimiento? En lo que se llamó la Semana Trágica. Por eso yo les recomiendo siempre ver esa película, muy bien hecha, de Bayer, que se llama La Patagonia Rebelde, para que entiendan este más o menos contexto de inmigrantes europeos que venían con estas ideas, podríamos llamar, de origen socialista o anarcosocialista, que veían como movimiento, no siempre en su pensamiento, sino que eran, podríamos llamar, los militantes, los que consideraban que la forma de cambiar era la violencia, la huelga, es decir, las formas, podríamos decir, disruptivas. La violencia es disruptiva, ¿qué quiere decir? Busca cortar algo de cuajo, ¿no? Entonces, bueno, esta era la manera de producir cambio. Por ejemplo, hoy hablamos de cambio cultural, no hablamos de cambio violento, porque se considera que la época de las revoluciones ya terminó. Pero esto tiene una inspiración, podríamos decir, muy europea. Esto sí es importado, por eso en 1912 en la Argentina se sanciona la ley de residencia, que es una ley que permite al Poder Ejecutivo. Este movimiento más o menos surge, fíjate, la obra de Sorel es de 1908. Todo lo que tiene que ver con el movimiento socialista es desde principios del siglo XX, cuando llega la inmigración fuerte, y se consolida hacia 1910, 1912, por eso se sanciona la ley de residencia. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo puede expulsar sin más a cualquier extranjero por cuestiones ideológicas. Esto, ¿no? Lo ven poniendo una bomba, te vas. O, bueno, se demuestra que, qué sé yo, que tiene armas en su casa, supónganse, planificando un atentado, afuera. Esto también pasó en Estados Unidos. Por ejemplo, es muy emblemático la pena de muerte de Sacco y Vanzetti, que eran dos. Después se hizo la película en los años 70 para reivindicar esa memoria de dos personas acusadas también de ser así, de inspirar sedición, que
según parece, después la historia dice que son inocentes, pero tenían esta filiación, digamos, o sea, muchos inmigrantes venían con estas filiaciones, y por eso les dije esto simbólico de, bueno, de que ponían nombres fuera del santoral, etcétera, como para marcar un lineamiento ideológico laicista, que muchas veces no llegaron a la militancia, ni mucho menos, pero bueno, a veces incluso tenían la presión de esto que fueron siendo los sindicatos, ¿no? De adherirse a determinada huelga, de adherirse a determinada manifestación, etcétera. Y por eso les puse el ejemplo de lo que fue la Semana Trágica, para que vean, digamos, cómo todo este tema social en esta época es un verdadero hervidero. O sea, hoy hablamos de grieta, pero en esa época también. Lo que pasa que hoy es, podríamos decir, distinto la distribución de los bandos. En ese momento, fundamentalmente, eran estos inmigrantes que venían a buscar trabajo, como acá no había, obviamente, todavía leyes laborales. Todas las leyes laborales aparecen a partir del año 40, fundamentalmente con el peronismo, por eso muchos que reconocieron que realmente el socialismo, el movimiento anarcosocialista no era la ideología de su identidad, lo que hicieron fue agarrar y pasarse al peronismo, porque el peronismo era, podríamos decir, un movimiento más nuestro, más reconciliado con nuestra identidad, no tenía la cuestión así laicista, más bien estaba dentro, a los comienzos, dentro de la corriente del pensamiento social de la Iglesia, etc. Entonces, muchos obreros se sintieron más identificados en los años 40, pero estamos hablando de los años 20 aproximadamente, 20 casi 30, entonces es otro, podríamos decir, el panorama. Y entonces, cuando llegan los años 30, llamada la década infame, vamos a ver después ensayos sobre la identidad, empieza una etapa políticamente complicada y diferente. El 6 de septiembre de 1930 hay una revolución, que es considerado el primer golpe militar en la Argentina, general Uriburu, y se produce precisamente contra Irigoyen el primer, podríamos llamarlo, golpe militar. Y aparece una época complicada. Una época complicada no solamente porque hay un golpe, etcétera, sino porque el contexto mundial era muy complicado y nuestra situación económico-social también era complicada. Ya no estábamos en esa gloria de comienzos del siglo XX, sino que la crisis mundial y la Gran Guerra nos había afectado económicamente, socialmente, y teníamos que, de alguna manera, también enfrentar todo este tema, podríamos llamar, de la inmigración, que todavía estaba sumamente activa y que había que integrarla, pacificarla, darle trabajo, digamos, ubicarla, y que no teníamos, por eso aparece todo ese problema de la Semana Trágica, un marco normativo que pudiera tranquilizar socialmente a los inmigrantes que venían con estas ideas del socialismo, para decirlo de alguna manera. Hay una gran mezcla de estos pensamientos, sí, totalmente. Los neoperonistas suelen conmemorar y recordar a los que eran parte de la... Sí, porque el movimiento peronista, sobre todo al comienzo, recibe mucho, por eso es como que se pasan. Por eso, fíjense que en las elecciones, pero ya desde hace décadas, por lo menos desde que yo tengo conciencia, los que representan realmente a los partidos socialistas, salvo en la provincia de Santa Fe, donde son muy tradicionales, realmente sacan pocos votos, son pocos, digamos, los militantes, por lo menos activos políticamente, de esta extracción. Pero en un momento fue, piensen, el gran ícono de los socialistas fue
y el primero en hablar así de las primeras leyes, el famoso diputado de los bigotes largos, Ernesto Palacios, que vivía en Palermo, que tenía fama de gran orador en el Congreso y que fue la primera voz del socialismo en el ámbito, podríamos decir, del Congreso, es decir, en el ámbito legal. Si a lo mejor tienen imagen de eso, bueno, ahí se dan cuenta de qué socialismo estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, de un socialismo, digamos, de los años 10, 20 y 30, fundamentalmente. Vamos a ver que en los 40 llegó otra cosa. Antes de ver ese cambio hacia los 40, vamos a ver los ensayos que aparecen en los años 30, planteando este tema de nuevo de la identidad. Pero no quería dejar de darles, podríamos decir, todos estos pequeños hitos que vimos hoy, como la reforma del 18, etcétera, para que vean que marcaron, podríamos decir, la cultura argentina, como diría el padre Lucata. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, yo, lo que es exposición, me parece que ya la dejaría acá, pensando que a las 6 van a tener otra clase, entonces, por si necesitan alguna consulta, y la vez que viene, entonces ya sí ingresamos en la famosa esta década del 30, cuando ya se produce una etapa, podríamos decir, en la Argentina, que bueno, se dio en llamar esto de la década infame, porque fue el comienzo, podríamos decir, de lo que se llamaron los golpes militares, etcétera, en un contexto muy complicado. O sea, eso no hay que descuidarlo, que esto sucede porque, piensen lo que fue la crisis del 29, y ahí tal vez entiendan por qué estamos hablando de esto ¿no? de contexto sumamente complicado, y la aparición en Europa de los movimientos que al principio piensen que fueron movimientos, podríamos llamar democráticos en cuanto a la elección de los totalitarismos, tanto el fascismo como el nazismo, llegan a través del voto. Atención. O sea, que no es que vino un dictador irrumpiendo, sino que despiertan, podríamos decir, una forma de simpatía popular que hace que los voten. Incluso acá, por eso al principio también tienen aceptación. Entonces hoy le decimos fascista a cualquiera, digamos, pero con mucha facilidad. Pero en ese momento, el fascismo era un movimiento, podríamos decir, de emergencia popular, ¿no? En un contexto de crisis mundial, aparecían estas figuras como grandes salvadores. Entonces, el juicio que hacemos hoy no era el juicio que en ese momento aparecía sobre eso. Después fue, podríamos decir, el revisionismo. Bueno, entonces dejamos acá, continuaríamos la próxima clase. No sé si quieren hacer algún comentario, todo lo que han puesto acá es muy interesante, porque realmente cuando hoy tenemos que definir, ¿no?, un paradigma de pensamiento, por ejemplo, un modelo, una categoría que le haga frente a todo este contexto que estamos de poshumanismo, transhumanismo, humanimalismo, necesitamos entonces conocer, después vamos a explicar, pero eso va a ser recién cuando entremos en la década del 60, qué es el humanismo, en el sentido de humanismo integral de Maritain, que a lo mejor esto le suena más, pero que a veces cuando dice humanismo parece que está hablando, no sé, de Dante, Petrarca, ¿no? Y no, nada que o de Tomás Moro. Bueno, no estamos hablando de ese humanismo, sino de un humanismo más actual. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, continuamos la próxima clase. O algún comentario que hacer, porque a lo mejor alguno quiere agregan cosas muy interesantes muchas veces, por eso les propongo. Muy, muy bueno todo, así que está bien, me parece muy claro. ¿Se entendió?
Sí. Perfecto, sí. El arco, por Sí, ese vete antes de... Una pregunta nada que ver, es cortita, pero Sorel estaba, Mussolini estaba como muy influenciado por Sorel y todo eso, ¿no? Sí, porque Mussolini pertenecía al Partido Comunista, después lo persiguió, pero era maestro Mussolini. O sea que la formación de Mussolini era una formación, bien, por eso les digo, del socialismo europeo. Era un maestro absolutamente del Partido Comunista, convencido de los principios del socialismo, y obviamente el pensamiento de Sorel siempre, digamos, las militancias tienen que tener alguna fuente intelectual, alguien que los inspire, ¿no es cierto? Entonces, Sorel fue precisamente por eso mencioné su obra. Fíjense que es de 1908 y Sorel muere en 1922. Pero la influencia, tanto en Europa como en Argentina, fue muy fuerte. Lo que pasa es que en el caso de Argentina, por eso digo, el peronismo de alguna manera cambió esa, como combatía tanto todo lo que era europeo, también, obviamente, nunca iba a reconocer un pensador como Sorel, por ejemplo. Y una última pregunta, pero no es del tema. No. El parcial de este cuatrimestre, De haberle dado idea a alguien de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace. Entonces, bueno, en el grupo va a ser Macedonio Fernández, el metafísico, podríamos decir. No todo es vigilia, la de los ojos cerrados, se llama. Después vamos a hacer algún comentario, pero posterior, ya en los años 50. Además, ese grupo, que después va a ser también mezcla con el grupo Sur, que va a ser un grupo que, bueno, que se opone a Perón, o sea que también tienen cuestiones literarias, filosóficas y políticas, ¿no? Va a estar muy entrelazado en la cultura argentina eso. Bueno, ¿algún otro comentario? perdón, pero entonces dijimos fecha para fines Para de parcial, noviembre. yo lo que Sí. diría que fecha para parcial, si Marcos le parece, ya llegando a noviembre, las últimas clases, ¿les parece? Así terminamos las Ahí exposiciones. me y dijeron por empiezan la ustedes. cucaracha que la cursada termina el 16 de noviembre más o menos, así que... Y entonces podrían ser 2 o 3 clases. Que Que empiezan los dedicamos a finales eso. el 16 más o menos, que es lunes. ¿El 16 ya hay final? Sí, Creo que sí, había pasado el calendario yo, pero no lo tengo a mano, pero los creo que 3 sí. miércoles Sí, son anteriores a eso son el 10, el 3 el 10, y el el 3. 27. Por eso, el 17 ya no, ya sería 20. que ya no tenemos 20. clase. Bueno, No, de dejemos el octubre. 17 para alguno que, digamos, algún trasnochado, pero si puede ser los 3 anteriores. Sí, No, profe. 27 de octubre. 27 de octubre arrancamos con, yo ya lo anoto, el 27 arrancaríamos con las presentaciones, entonces. Perdón, 27, no, yo tengo 21 y 28 de octubre. ¿puede ser? 28, claro, Igual miércoles para empieza 28. la semana de la filosofía, ¿o no? Sí, igual ¿Sí? ya tenemos 2 parciales nosotros ahí puestos. ¿Sí? Tenemos que entregarse el seminario el 29 y el 30 Yo tenemos de tengo, administración. por ahí copié mal, pero en noviembre 4, 11, 18 y 25, ¿no? ¿4? Sí. Nunca llegamos hasta a fines de noviembre, o sea, Sí, nunca llegamos, es verdad. No, y no siempre nos terminamos quedemos tan antes. atrás. El 4, el 11, Y hasta ahí lo el más. 18 supongamos Claro. que es el cierre. Yo estaba leyendo los martes, perdón. Sí, 4, 11 y 18 serían los El días que 18 es muy tendríamos. probable que no haya clases igual, pero... Por eso, 4, bueno, Empezamos el 27, el 28, si no. 28. sí. Yo ese día tengo un curso de posgrado, pero bueno, o está Marcos o cambiamos Sí, por ahí el estoy yo. horario o eso vemos. Estoy yo, no hay drama. Igual, bueno, no importa. Sí, está bien. O sea, qué sé yo, vamos a poder.